300 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, Aegon, Rhaenys y Visenya Targaryen conquistaron con sus dragones 6 de los antiguos 7 reinos de Westeros y los transformaron en un único reino gobernado por un solo rey sentado en el trono de hierro de desembarco del rey. El nuevo dominio de los Targaryen no solo afectaba el poder y el orgullo de los antiguos reyes, ahora convertidos en simples señores, leales al nuevo rey extranjero, sino que también ofendía las creencias del pueblo de Westeros, porque Aegon, el conquistador, tenía 2 esposas y ambas eran sus hermanas. Las 3 grandes religiones de Westeros, la fe de los 7 del sur, el culto de los antiguos dioses del norte y el credo del dios ahogado de las Islas de Hierro, sostenían que el incesto era un pecado grave y que los frutos de dichas uniones eran abominaciones ante los ojos de los dioses. Y solo el dios ahogado permitía a un hombre tener varias esposas bajo ciertas condiciones. Pero solo la fe de los 7 contaba con el poder para representar un problema para los Targaryen y sus costumbres. Esta religión contaba con millones de fieles, y era la más extendida de Westeros, siendo profesada en 5 de los 7 reinos. A diferencia del culto de los antiguos dioses del norte, que no tiene sacerdotes, y del dios ahogado de las Islas de Hierro, cuyos profetas están aislados geográfica y culturalmente del continente, la fe de los 7 contaba con miles de septons y septas. Algunos viajaban por los reinos, educando al pueblo sobre las doctrinas de la fe. Otros residían en los castillos de los nobles y se encargaban de presidir los matrimonios y los funerales, pero también de recordar a los señores sus deberes con los dioses y de transmitir la religión a sus hijos. Los millones de fieles respondían al Septon Supremo, el Papa de Westeros. Él residía en el Septo Estrellado de Antigua, la ciudad gobernada por los Hightower, principales aliados de la fe y una de las casas más poderosas de Westeros. La fe también poseía riquezas y su propia organización militar, la fe militante, compuesta por 2 órdenes armadas juradas a defender a los dioses. Los caballeros y los nobles religiosos integraban los hijos del guerrero, conocidos como las espadas. Los comunes, los campesinos, integraban los clérigos humildes, conocidos como las estrellas. Podría pensarse que para evitar problemas con la poderosa fe de los 7 y con el pueblo creyente, los Targaryen simplemente podrían haber renunciado a sus costumbres pecaminosas. De hecho, Aegon recibió varias propuestas para casarse con mujeres de los reinos conquistados, pero los Targaryen no preservaban esas costumbres porque sí. Ellos no eran originarios de Westeros, sino descendientes del extinto imperio de Valiria. Los valirios, de pelo plateado y dorado y de ojos violetas, eran capaces de controlar a los dragones y creían que la clave de ello estaba en mantener la pureza de la sangre del dragón a través de uniones entre hermanos y hermanas. De esa manera, las nuevas generaciones podrían seguir controlando a los dragones. Entonces, si Aegon abandonaba esa tradición, estaría poniendo en peligro la fuente del poder de la casa Targaryen, el control exclusivo de los últimos y únicos dragones del mundo. Pero si el dominio de los Targaryen chocaba tan fuertemente con el poder de la fe de los 7 y con las creencias de la gran mayoría del pueblo que pretendían gobernar, ¿cómo hizo Aegon para mantenerse en el trono? ¿Le bastó con tener dragones, con la amenaza de fuego y sangre, o hizo falta algo más? Cuando Aegon desembarcó en Westeros y comenzó sus conquistas, los máximos devotos, los encargados de elegir al Septon Supremo, esperaban que éste se pronunciara en contra del invasor y de sus costumbres pecaminosas. Pero el padre de los fieles se encerró por 7 días y 7 noches en el Septo Estrellado, buscando la guía de los dioses. En el séptimo día, estos le mostraron el futuro. Si Antigua se resistía a Aegon, la torre alta de los Hightower y el Septo Estrellado de la Fe de los 7 serían destruidos. Probablemente los dioses habían visto lo que sucedió con los Gardener, los reyes del dominio, que decidieron luchar contra Aegon y murieron rostizados por los 3 dragones de los Targaryen en la batalla en el Campo de Fuego. Harrenhal, rey de las islas y los ríos, también se negó a arrodillarse ante Aegon, y se refugió en Harrenhal, seguro de que su fortaleza de piedra lo protegería de cualquier ataque. Moriría debajo de esa misma piedra fundida por las llamas de Valerion, el dragón de Aegon. Así que cuando los Targaryen volaron a Antigua, después de 2 años de conquistas, el Septon Supremo le aconsejó a Lord Hightower no oponerse a ellos. Y luego recibió a Aegon en el Septo Estrellado, a donde lo bendijo, lo coronó y lo proclamó como rey de los 7 reinos. Aegon era un extranjero que estaba casado con sus 2 hermanas y que había conquistado Westeros con la ayuda de 3 bestias gigantes que escupían fuego. Ser coronado por el líder de la fe le ayudaría a mejorar su imagen y a ganar legitimidad como soberano ante gran parte de sus nuevos súbditos. La fe había cedido ante los dragones y aceptado a un rey polígamo e incestuoso, pero no había sido derrotada. Porque al viajar a Antigua para recibir la bendición del Septon Supremo, el Conquistador honraba la fe de los 7, reconocía su importancia y poder en Westeros y le concedía implícitamente la autoridad para legitimar al rey de los 7 reinos.
Es que Aegon sabía que para gobernar Westeros en paz necesitaba una buena relación con la religión más extendida y poderosa del territorio. Por eso, durante su reinado, continuó otorgando concesiones a la fe, aceptó sus tradiciones y privilegios, la eximió de impuestos y le concedió un lugar importante en la política del reino al Septon Supremo, al buscar su bendición y su consejo sobre asuntos religiosos. Además, como el conquistador no tuvo hijas, sus hijos, Aenys, hijo de Rhaenys, y Maegor, hijo de Visenya, no tuvieron hermanas con las que casarse y así volver a ofender las doctrinas de la fe. En el año 24 después de la conquista, la reina Visenya sugirió un casamiento entre su hijo Maegor y Rhaena, la hija de Aenys, para unificar las dos ramas de la casa Targaryen. Pero el Septon Supremo advirtió que esa unión no sería bien vista por la fe, y sugirió en cambio que Maegor podría casarse con su sobrina Cerys Hightower, la hija del señor de Antigua. Y Aegon aceptó la propuesta. Es que las doctrinas de la fe no habían cambiado, y los fieles comunes del reino continuaban creyendo que el incesto y la poligamia eran pecados. Pero los sucesivos Septon Supremos nunca denunciaron abiertamente el matrimonio de Aegon con sus hermanas, y además toleraron que su heredero sea un fruto del incesto. La buena relación que Aegon había forjado con los altos mandos de la fe fue clave para mantener ese acuerdo. Pero también hubo otro factor. Aegon había elegido la amenaza de fuego y sangre como las palabras de la casa Targaryen, y el recuerdo de lo que los dragones habían hecho en el campo de fuego y en Harrenhal le daban credibilidad. Pero el conquistador se ocupó de mantener esa credibilidad durante su reinado, realizando frecuentes viajes por el reino y visitas al Septon Supremo en Antigua con su dragón Valerion. Un vistazo del más grande de los tres dragones de los Targaryen ayudaba mucho a evitar problemas. De esa manera, el acuerdo entre la casa Targaryen y la Fe de los Siete se mantuvo durante todo el reinado de Aegon. Cuando murió, en el año 37, su hijo Aenys, producto del incesto con su hermana Rhaenys, fue bendecido y coronado como nuevo rey por el Septon Supremo. Aenys prefería complacer antes que confrontar e imponer. Quería ser amado antes que temido, y el Septon Supremo aprovecharía eso para endurecer sus posturas con respecto a la poligamia y el incesto en los Targaryen. Maegor, el hermano menor del nuevo rey, había estado casado por casi 15 años con Cerys Hightower, pero todavía no tenía ningún heredero. En el año 39, Maegor concluyó que su esposa era infértil, y sin notificar ni pedir permiso a Ennis, decidió casarse por segunda vez. Maegor creía que si su padre había tenido dos esposas, él también debería poder. 39 años atrás, la fe había tolerado que el conquistador tuviera dos esposas, pero esta vez el Septon Supremo protestó y declaró que el segundo casamiento era un pecado. Haciendo caso a las críticas, el rey Aenys le dio a su hermano dos opciones: o anulaba su matrimonio con su nueva esposa o se exiliaba con ella en Essos. Maegor eligió el exilio. Buscando complacer al Septon Supremo, luego del pecado de su hermano, Aenys eligió a un Septon llamado Murmison para servirle como mano del rey. Pero el Septon Supremo no se conmovió con esos gestos, y continuó declarando su indignación. La relación entre la casa Targaryen y la Fe de los Siete había comenzado a tensarse, y empeoraría en el año 41, cuando Aenys anunció que su hijo y heredero Aegon y su hija Rhaena se casarían siguiendo las costumbres valirias. El conquistador había estado casado con sus dos hermanas, pero este Septon Supremo no toleraría lo mismo en sus nietos, y declaró que el matrimonio entre hermano y hermana era una obscenidad, y que los hijos de la unión serían abominaciones ante los ojos de los dioses. Sus palabras se repitieron en decenas de miles de septos en todo Westeros. Ante esto, Visenya advirtió a Ennis que tenía que elegir: o cedía ante la fe, cancelaba el matrimonio y elegía otras parejas para sus hijos, o iba hasta las últimas consecuencias y volaba en su dragón al septo estrellado para imponer su voluntad con fuego y sangre. Pero Aenys no hizo nada. El matrimonio se realizó, pero el Septon Supremo no recibió ningún castigo por sus desafíos a la casa Targaryen. Así que los ataques continuaron. El Septon Murmison, mano del rey, fue expulsado de la fe por presidir la boda entre los hermanos Targaryen. Aenys escribió una carta al Septon Supremo pidiéndole que perdone a Murmison y explicándole la tradición de los matrimonios entre hermanos en la antigua Valiria. El Septon Supremo respondió con insultos, y ya claramente envalentonado por la inacción del rey ante sus desafíos, comenzó a referirse a él como el rey abominación, y acusarlo de ser un usurpador y un tirano sin derecho a gobernar los siete reinos. Para recuperar el amor del pueblo, Aenys envió a Aegon y a Rhaena en un viaje por el reino, pero las denuncias del Septum Supremo habían surtido efecto. Los príncipes Targaryen, que habían viajado sin dragones por decisión de su padre, fueron abucheados y acosados por muchedumbres religiosas durante todo su viaje. La fe militante, el brazo armado de la Fe de los Siete, hizo caso a las denuncias del Septon Supremo y se rebeló contra la autoridad real.
En desembarco del rey, miembros de los clérigos humildes descuartizaron al Septon Murmison en las calles, y luego intentaron asesinar al rey en su habitación. Además, unos 700 hijos del guerrero tomaron el control del septo y de las puertas de la ciudad. Mientras tanto, en el reino, los señores devotos retiraban los estandartes de los Targaryen y juraban lealtad al Septon Supremo, quien parecía ser el verdadero rey de Westeros. Miles de clérigos humildes invadieron los caminos del reino y forzaban a los viajeros y a los señores en sus castillos a elegir entre los dioses y el rey abominación. El acuerdo entre la casa Targaryen y la fe de los siete se había roto. Temiendo por la seguridad de su familia, Aenys se refugió en Roca Dragón, el castillo original de los Targaryen. Allí, Visenya le recordó que nadie se hubiera atrevido a tratar así con su padre, y le pidió que destruya el septo estrellado o que le dé permiso a ella para rostizar al Septon Supremo en su nombre. Pero Aenys se espantó ante la propuesta y ordenó encarcelar a Visenya en su habitación. Meses después, el rey enfermó de miedo e indecisión y murió en el año 42. Rápidamente, Maegor retornó a Rocadragón desde el exilio a bordo de Valerion para reclamar la corona contando con el apoyo de su madre, Visenya. Allí, el Gran Meister le recordó que el verdadero heredero del trono era el príncipe Aegon, hijo de Aenys, que estaba atrapado junto con su esposa Rhaena en un castillo de las tierras del oeste, rodeado por miles de clérigos humildes. Maegor decapitó al Gran Meister y declaró que el trono de hierro sería de quien tenga la fuerza para tomarlo. Maegor era reconocido por ser un gran guerrero, pero también por la crueldad y la dureza que demostraba a sus enemigos, aun cuando estos se rendían ante él. Aenys no se atrevió a responder con fuego y sangre a los desafíos religiosos, y reaccionó a ellos con tibieza y suavidad. Maegor, en cambio, los confrontaría sin piedad y le recordaría a la fe cuáles eran las palabras de la casa Targaryen. En desembarco del rey, Maegor montó a Valerion e incineró el septo de la conmemoración, matando a los 700 hijos del guerrero que estaban acuartelados allí. Luego decretó que los clérigos humildes que merodeaban por los caminos debían de poner las armas y convocó a sus vasallos a dispersarlos. En Antigua, el Septon Supremo convocó a los fieles a rebelarse para defender a la fe y terminar con el reino de los dragones, monstruos y abominaciones. Había comenzado la larga guerra entre Maegor y la fe militante. El rey la prohibiría, se enfrentaría con ella en batalla y cazaría a sus miembros. Pero a pesar de la matanza de Maegor, la fe militante persistió desafiante, pues muchos de sus miembros eran refugiados, alimentados y apoyados por los campesinos, caballeros y señores creyentes de Westeros. Múltiples bandas de clérigos humildes seguían dominando los caminos del reino, y asesinaban a los partidarios de Maegor allí donde los encontraban. Los hijos del guerrero habían elegido a un nuevo capitán, Ser Joffrey Doggett, y habían marchado desde Lannisport hacia Antigua para recibir la bendición del Septon Supremo. En el año 43, Maegor y Visenya respondieron destruyendo con sus dragones los castillos de los señores rebeldes que habían jurado lealtad al Septo Estrellado. Luego se dirigieron hacia Antigua para lidiar de una vez por todas con el Septon Supremo, que invocó a la ira de los dioses contra ellos. Por suerte para Antigua y la casa Hightower, el Septon Supremo murió misteriosamente durante la noche. Buscando evitar la destrucción de su ciudad, Lord Hightower arrestó a los hijos del guerrero que custodiaban el septo estrellado, y forzó a los máximos devotos a elegir un nuevo Septon Supremo. Eligieron al Septon Pater, de 90 años, que bendijo y aceptó a Maegor como rey y decretó la disolución de la fe militante. El Septon Pater moriría poco tiempo después, pero su sucesor tampoco desafió al rey, aun cuando Maegor libraba una guerra sangrienta contra los fieles del reino y recolectaba las cabezas de los clérigos humildes y de los hijos del guerrero. Pero Maegor no solo ofendía a los dioses exterminando a los fieles. En la búsqueda de tener un heredero, tuvo en total 6 esposas. En su tercer casamiento, ejecutó a 12 septons hasta encontrar uno dispuesto a presidir la ceremonia. Las últimas 3 esposas de Maegor eran viudas de sus enemigos y fueron forzadas a casarse con él en la misma ceremonia en el año 47. Una de ellas fue Rhaena, su sobrina, la hija de Aenys y la esposa del príncipe Aegon, a quien Maegor había asesinado en el año 43 cuando intentó recuperar el trono que le pertenecía por derecho. El heredero de Maegor nunca llegó y 4 de sus 6 esposas murieron de maneras terribles durante su reinado. En el reino se rumoreaba que las partes privadas del rey estaban malditas por haber asesinado a sus familiares, desafiado a los dioses y cometido poligamia e incesto. Para el año 48, el pueblo y los señores habían comenzado a detestar a Maegor por sus crueldades. Pocos se atrevían a atacar a los rebeldes y muchos los ayudaban. Los hijos del guerrero, liderados por Ser Joffrey Doggett, se dedicaban a cazar a los partidarios de Maegor y eran apoyados por Lord Tully. Los clérigos humildes habían coronado a su propio Septon Supremo, el Septon Luna,
Él acusaba al Septon Supremo de ser el Lamebota Supremo y marchaba hacia Antigua para forzarlo a denunciar los pecados y la crueldad de Maegor, y miles de campesinos y algunos señores se le unieron en el camino. En las tierras de la tormenta, el joven Jaehaerys Targaryen, único hijo varón sobreviviente del rey Aenys, fue proclamado como el legítimo rey de los Siete Reinos. En ese momento, los grandes señores de Westeros comenzaron a desertar a Maegor. Después de debatir con sus últimos aliados sobre cómo lidiar con los rebeldes, Maegor se quedó solo, sentado en el trono de hierro. Horas después, lo encontraron muerto. Sus brazos estaban cortados por las espadas del trono y una de ellas había atravesado su cuello. Como vimos, la fe de los Siete es uno de los poderes más importantes de Westeros. Con sus riquezas, sus millones de fieles, su fuerza militar propia y el apoyo de poderosos señores, es claro que nadie que pretenda ser el rey de los Siete Reinos podría gobernar en paz sin contar con su aceptación. Por eso, Aegon construyó una buena relación con la fe de los Siete. Pero el conquistador estaba casado con sus dos hermanas y sus herederos eran productos del incesto, y eso contradecía las doctrinas religiosas. Entonces, ¿por qué Aegon no fue desafiado por la fe? Como vimos, el conquistador se preocupó por mantener satisfechos a los altos mandos de la fe con honores y concesiones. Pero eso no hubiera sido suficiente si no hubiera estado equilibrado por la amenaza, sutil pero creíble, de que si la casa Targaryen era desafiada, habría fuego y sangre. De hecho, su hijo Aenys continuó con la política de honores y concesiones a la fe, pero cuando quiso seguir con las tradiciones valirias, casando a su hijo con su hija, y el Septon Supremo lo denunció, no respaldó su decisión con fuego y sangre. En cambio, creyó que podía prevenir los desafíos religiosos explicando sus costumbres al Septon Supremo y enviando a los recién casados en un viaje sin dragones por el reino para ganar el amor del pueblo. Pero de esa manera, la amenaza de fuego y sangre terminó perdiendo credibilidad, y el Septon Supremo perdió el respeto que sus predecesores habían tenido a los dragones durante el reinado de Aegon, y se atrevió a desafiar a los Targaryen junto con la fe militante. A diferencia de su hermano, Maegor no buscó resolver el conflicto pacíficamente, sino que intentó imponer sus varios matrimonios y sofocar los desafíos religiosos únicamente con fuego y sangre. Pero a pesar del exterminio de la fe militante y de sus aliados, los fieles continuaron desafiando a Maegor, porque creían estar luchando una guerra sagrada en defensa de los dioses contra los abominables Targaryen. Aenys fue débil y Maegor fue cruel, y ambos fracasaron en prevenir y sofocar los desafíos religiosos. El reinado de Aenys nos demuestra que sin un poco de fuego y sangre es difícil preservar la autoridad. No alcanza con honrar y buscar ser amado, porque ante la incapacidad de imponer respeto y temor, quienes no estén conformes con su lugar subordinado o con las decisiones de sus gobernantes, se atreverán a rebelarse para revertir la situación, tal como el Septon Supremo se rebeló contra Aenys. El reinado de Maegor nos demuestra que fuego y sangre, en exceso y por sí solos, tampoco son efectivos para un gobernante. Es que si no se concede, ni se busca encontrar puntos de acuerdo con los adversarios, y se les quiere imponer todo únicamente a través de la fuerza, habrá rebelión. Y si la única respuesta a eso es más fuego y sangre, la guerra continuará hasta el exterminio de toda oposición, tal como lo intentó Maegor. Al final, sus súbditos prefirieron traicionarlo antes que vivir sujetos a su crueldad. Con Aenys, las palabras de la casa Targaryen fueron un chiste, con Maegor una cruel realidad. Y si bien Aegon llevó fuego y sangre a sus enemigos durante su conquista de Westeros durante los tiempos de paz, esas palabras representaron más una amenaza creíble que, equilibrada con honores y concesiones que mantenían satisfechos a sus súbditos, le permitió forjar y mantener un acuerdo con la religión más grande y poderosa de Westeros, lo que sirvió para prevenir rebeliones, gobernar en paz, conseguir la aceptación de sus súbditos y consolidar el poder de la casa Targaryen. Aenys y Maegor rompieron ese equilibrio y generaron una rebelión que puso en peligro el dominio de la casa Targaryen sobre Westeros. Sería tarea del nuevo y joven rey Jaehaerys resolver este conflicto con la fe de los Siete. Veremos cómo lo hizo en la parte 2.